Hola, bienvenido nuevamente a este tu canal Ve de Verdad. Contigo, tu amigo y hermano Víctor de la Cruz. Hoy tenemos un tema muy interesante, pero como siempre, antes de iniciar, vamos a tener una oración. Oremos. Padre Santo, que haces en el cielo, alabado de su santo y divino nombre. En este momento, Señor, que vamos a hablar de este tema, rogamos y pedimos que usted nos pueda acompañar y que real y efectivamente su presencia sea una realidad en cada una de nuestras vidas. Diríjanos y acompáñenos en el nombre de Jesús. Amén. Si algo tenemos claro todos o casi todos los que habitamos en la tierra, es que algo grande está por acontecer sobre este planeta. Todos, absolutamente todos, tenemos claro que la crisis que está atravesando este planeta es sin parangón en la historia de la humanidad. Vemos que hay guerras, personas que por cualquier motivo sacan un arma y matan a otro ser humano. Eso se ha convertido en algo normal. La humanidad está pasando por una crisis no solamente social, sino también una crisis religiosa, una crisis comunitaria. Vemos que tanto Rusia está peleando ahora de manera intensa contra Ucrania, pero de igual forma y de manera más reciente, Israel tiene un conflicto con la organización llamada Hamas. Y viendo lo que está pasando en el mundo, a veces nos preguntamos por qué parece ser que nosotros, los que somos cristianos, que tenemos un mensaje más grande, estamos como que nada está sucediendo. Estamos bajo la misma presión y las mismas preocupaciones que azotan a las personas que no tienen este mensaje. Entonces quiero que veamos la información que da una persona que entendemos, tiene conocimiento de lo que dice porque fue presidente de Estados Unidos. Veamos lo que entiende Donald Trump que podía pasar a menos que haya un cambio radical. And we have a man that doesn't even know what a nuclear weapon is as our chief negotiator, and it's a very scary thing. You could end up in World War III, and if World War III happens, probably Mexico will no longer be around because the power of nuclear weapons are so big. The threat is not global warming, it's nuclear warming. It's the single biggest threat to your country, to our country, to every country. Cuando él habla de una guerra, y no una guerra cualquiera, sino una guerra nuclear, a veces nosotros entendemos que eso es que soltaron una bomba en un lugar y que se acabó el conflicto. En este caso, mi hermano, estamos hablando de una guerra sin parangón. Fíjense, solamente Rusia tiene en su haber más de 5.800 bombas nucleares, muchas de ellas con un poder destructivo más fuerte 20 veces que la bomba de Hiroshima. Pero Estados Unidos no se queda atrás, tiene en su poder más de 5.200 bombas nucleares. Si estas dos potencias tienen un choque en un momento dado de la historia, créanme que tienen el poder, por primera vez la humanidad tiene el poder, y estos países, para acabar con casi la vida completa que hay en la Tierra. Partiendo de esto, yo quiero que vean un ejemplo gráfico de lo que podría significar una nueva gran guerra o una tercera guerra mundial utilizando armas de este tipo. Veamos. Launch key to set. 3,
partiendo de la inminencia que tenemos de una posible gran guerra, porque ya todos los elementos están dados para que esta se desarrolle. Si vemos cómo se ejecutó la Primera Guerra Mundial y cómo evolucionó la Segunda, nos daremos cuenta que lo que está pasando en la Tierra ahora mismo, a nivel mundial, podría provocar una tercera. No hay nada que lo impida. Sin embargo, yo quiero que en este momento nosotros nos transportemos a los tiempos apostólicos. Allí vemos que la iglesia, especialmente las personas que dirigían la iglesia, que estaban siendo guiados por el Espíritu Santo, tenían un afán constante de predicar y vivir el Evangelio. Las personas que vivían y que escuchaban en aquellos tiempos la palabra que decían estos creyentes, entraban a la iglesia convencidas por ese mensaje de verdad en ese momento. Ese mensaje era la verdad presente para las personas que entraban a la iglesia. Y este mensaje era algo tan fuerte. ¿Por qué? Porque estaba también siendo propiciado por el convencimiento que provocaba el Espíritu Santo en esas almas. Las personas que recibían el mensaje estaban dispuestas no solamente a vivirlo, sino a morir por él. Era por ese motivo que de manera constante los romanos, cuando atrapaban a los cristianos, eran llevados a los coliseos romanos, donde ellos ofrendaban su vida como parte de un espectáculo grotesco donde solo se veía sangre y dolor, y ese era el entretenimiento de la plebe romana. Partiendo de esto, esa persecución no disminuía su fe, sino que la acrecentaba. No estaba pasando lo que está pasando hoy en día. Sin embargo, los cristianos de aquel tiempo entendían que era inminente el regreso de Cristo Jesús y que era necesario predicar a tiempo y fuera de tiempo. Por eso para ellos el Evangelio no era locura, sino que era poder de Dios. A nosotros nos ha tocado vivir el último tiempo de la historia de la humanidad. Un tiempo sumamente difícil, pero muy informado, a tal punto que todos nosotros tenemos la información que requerimos al alcance de un clic. Sin embargo, cada quien está buscando su verdad. No la verdad, sino una verdad que está moldeada por la subjetividad colectiva que ha creado la ingeniería social. Sí, la ingeniería social es lo que reina hoy a nivel de las diferentes culturas en el mundo. ¿Y qué es la ingeniería social? ¿Para qué se creó? Bueno, vamos a detallarlo de forma breve. El origen de la ingeniería social fue la filantropía y la ayuda a los trabajadores, especialmente en el área de las industrias. Sin embargo, se dieron cuenta de que en vez de utilizarla como un método de solución a problemas sociales, se podía transformar en un método para manipular las masas. Esta metodología evolucionó de manera constante hasta encontrar uno de sus más grandes desarrolladores en el señor Edward Bernays. Él decía: el buen juicio democrático del público no es confiable, por lo tanto debe ser guiado desde arriba. Y cuando hablamos desde arriba, no estamos hablando que es Dios que lo va a dirigir, estamos hablando desde las personas que tienen el poder para ejercer lo que quieren y que los demás le obedezcan. En este punto, él tenía claro una cosa. Él entendía que las personas se podían ser dominadas mentalmente, creándole necesidades y ellos mismos supliéndoselas. Esta metodología de ingeniería social ha evolucionado y de un tiempo acá se ha convertido en la manipulación de las masas, una manipulación de la forma de pensar de las personas que conformamos el mundo, para decirlo de una forma más elegante. Ni usted ni yo tenemos poder para ejercer una manipulación de tal índole. Pero sí, hay 3 grupos a nivel mundial que lo pueden hacer. Estos son los grupos políticos, grupos económicos y grupos religiosos. Nosotros trataremos la parte que nos incumbe, que es la parte religiosa. ¿Por qué las religiones usan la manipulación de la conciencia a través de los trabajos de ingeniería social? Es una buena pregunta.
Hoy en este tema queremos mostrar 10 métodos de manipulación mental o social que utilizan las diferentes religiones o grupos religiosos basados en los trabajos de ingeniería social. Vamos a iniciar con el primero, y este es la gradualidad. Un cambio que se quiere introducir de manera rápida, un cambio brusco rápido, crea automáticamente oposición dentro de cualquier grupo religioso. Por lo tanto, la forma de hacerlo es de manera lenta, pero dando pasos certeros. Es decir, lento, pero certero. Pero los que lo están llevando a cabo saben bien lo que están haciendo, porque son cambios a largo plazo, por lo que involucran estos cambios. Por ejemplo, si yo quisiera hacer que en una iglesia cualquiera se bailara dembow, o reggae, o bachata, o salsa, ¿cómo yo lo haría? Si lo hago de golpe y porrazo, yo sé que vendrán problemas, así que lo voy a hacer de una forma... Bueno, veamos cómo lo haría, veamos. Es tiempo de despertar y saber que lo puedes lograr. Dios te dio el poder de iluminar la oscuridad. Dirígete al rostro de aquel que te alienta y renueva tu ser. Sobre tus rodillas su gloria podrás ver. Ten fe. Aunque el mundo complique mi proceso, los ataques no impiden mi progreso. Fue Jesús el que hizo mi cimiento. Al cielo yo me voy. Aunque muchos denigren mis esfuerzos. Ellos dicen que son capos y sicarios, que son trapel de verdura y millonarios. No hay mesura ni censura en su vocabulario. Y a través de esta música, y a través de esta música, los tipos míos no son trapel ni sicarios, son raperos con un toque extraordinario. Por ganar tu alma van a hacer lo necesario. El segundo método que se utiliza mucho, creado desde el laboratorio de la ingeniería social, es la distracción. Es decir, cuando hay muchos problemas alrededor, pero no quiero que la gente vea los problemas que existen, yo los involucro en una serie de actividades que no son malas, buenas, pero con un solo objetivo: que no vean lo que está pasando, que no vean la realidad que les circunda, que aunque el mundo entero esté cayendo por un hoyo, sin embargo,
lo mantenga entretenido en algo. Le doy su Día de la Madre, su Día del Padre, su San Valentín, su paseo, sus actividades al aire libre, pero no con el fin de explicarle en esas actividades lo que está pasando, no, sino de entretenerlos para que no se me salgan del trance en que están, que se mantengan tranquilos, quietos y felices, aunque la realidad es totalmente contraria. Otro método muy común es el de simplificar. ¿Cómo es esto de simplificar? Es hablarle a las personas de una forma como si fueran niños. Es decir, de esa manera se reducen los problemas internos de una organización cualquiera que sea, presentándole esa realidad a la persona como que no es algo tan grande. Para poner un ejemplo gráfico, vamos a tomar cuando a un niño le dicen que su madre, el papá se le acerca y dice: mira, tu mamá está cansada, por eso está acostada, no te puedo atender por eso, pero ella te quiere. Recuerda que ella siempre va a estar contigo. Y no te preocupes, todo está bien, ella va a mejorar. Sigue jugando, ¿ve? La realidad es que la madre tiene cáncer, le quedan 2 días de vida, pero no quieren que el niño sepa esa realidad. En el caso del niño yo entiendo. Sin embargo, muchas veces las realidades en los grupos religiosos se ocultan bajo un manto de tibieza, de manera que los miembros no despierten, se mantengan en ese trance, y cuando se le habla a una persona adulta como si fuese un niño, de manera psicológica lo afecta, haciéndole ver que usted no tiene la capacidad para entender esa realidad, y que para que no le afecte espiritualmente, porque quizá usted no tiene madurez espiritual, lo mantendremos así de una manera superficial y le hablaremos como lo que usted es, un niño o un neófito en las cosas de la fe, ya que usted no tiene la capacidad para sobrellevar esto, y no queremos tampoco que sepa de una forma tan descarnada, creando muchas veces esto en vez de algo bueno, algo mal, por ocultar cosas que el pueblo debe saber para que estén apercibidas. Lamentablemente, esa es una arma muy utilizada hoy en día. Otra metodología muy usada es en la crisis. Por ejemplo, la crisis casi siempre es creada por decisiones que toman los que dirigen las organizaciones religiosas. Repito, las crisis muchas veces son creadas por las personas que dirigen las organizaciones religiosas, por decisiones que toman, por actitudes o por cambios bruscos en lo que se consideran creencias fundamentales. Pero una vez esa crisis es denunciada por una persona que está apercibida y que se da cuenta de que no está fundamentado esa metodología nueva o esa nueva orientación o esa nueva doctrina, no está fundamentado en lo que es la palabra de Dios, entonces es cuestionado el individuo que señala que eso no está sustentado por la palabra de Dios, y es a quien se le acusa de la crisis que está afectando a ese grupo religioso. Un ejemplo claro es lo que le pasó a Cat. Quiero que vayamos allá. En el libro de Primera de Reyes, en el capítulo 16, dice lo siguiente sobre Acad. Dice, versículo 30, y reinó Acad, hijo de Onri, sobre Israel en Samaria 22 años. Y Acad, hijo de Onri, hizo lo malo ante los ojos de Jehová. Fíjense, hizo lo malo ante los ojos de Jehová, más que todos los que reinaron antes de él. Porque le fue ligera cosa andar en los pecados de Jeroboam, hijo de Nabat, y tomó por mujer a Jezabel, hija de Et-Baal, rey de los Sidonios, y fue y sirvió a Baal y lo adoró, e hizo altar a Baal en el templo de Baal que le edificó en Samaria. Hizo también Acad una imagen de acera, haciendo así Acad más que todos los reyes de Israel que reinaron antes que él, para provocar la ira de Jehová, Dios de Israel. Estamos viendo, ¿verdad? Él hizo más mal que todos los reyes de Israel hasta ese momento. Continuamos.
Primera de Reyes, capítulo 18, versículo 4, dice lo siguiente. Pues cuando Jezabel mandó matar a los profetas del Señor, al día salvó a 100 de ellos, formó 2 grupos de 50 profetas y los escondió en cuevas y les proveyó pan y agua. Fíjense hasta qué extremo llegó Acab a permitir que su esposa matara a los profetas de Jehová. ¿Estamos claros? Unos cambios, una crisis de adoración, se cambia lo que dice la palabra de Dios por adorar a los Baales y a otros dioses falsos. Y ahora, los que predicaban la verdad de Dios son perseguidos. Oigan bien, los que predicaban, los profetas de Jehová, son perseguidos. Y no solamente perseguidos, sino que dice la Biblia que Jezabel lo mandó a matar. Entonces, ¿quién está causando una crisis interna en Israel? Creo que está claro quién es, ¿verdad que sí? Sin embargo, miren lo que dice el capítulo 18, el versículo 17. Dice, cuando Acab vio a Elías, le dijo, ¿eres tú el que turbas a Israel? Es decir, él no tenía nada que ver con los problemas de Israel. No fue él que lo causó. Fue el profeta de Jehová que causó los problemas. Se crean crisis y luego el culpable de las consecuencias de la crisis no es el que la generó, sino el hermanito que está atento a lo que dice la palabra de Dios como una antorcha en lugar oscuro. Ese es el que tiene el problema. ¿Por qué? Porque estaba atento a la palabra de Dios y denunció el pecado. El problema no es el pecado, el problema no es la metodología nueva que se está introduciendo, el problema es el que denuncia la verdad, el que dice lo malo que está pasando para que las personas vuelvan de la mundanalidad a Dios. Ese es el que generó la crisis. ¿Algún paralelismo con algo que tú has visto? Si es así, es momento de despertar. Otro método muy utilizado por todos los grupos de poder, tanto políticos como de grandes consorcios empresariales y religiosos, es el de diferir. Dicen que hay que hacer grandes cambios con el fin de alcanzar objetivos. De hecho, cuando ellos van a hablar de los cambios, dicen que posiblemente habrá muchas personas que se van a oponer, pero que es necesario este cambio para alcanzar esos objetivos y para tener más influencia en el mundo de hoy en día. En pocas palabras, el objetivo es la predicación del Evangelio, pero las personas culturalmente no aceptan lo que le predicamos. Por lo tanto, para alcanzar a muchos, tenemos que sacrificar otras cosas. En pocas palabras, sacrificando esto de aquí, sacrificando esto que está aquí, ahora sí, sacrificando esto que está aquí, obtenemos esto. Usted sacrifica esto y obtenemos esto, pero todo con un fin: alcanzar el objetivo, tener más influencia en este mundo tan cambiante. Parece razonable, lo que no es bíblico. Continuemos. Otra forma de dominar las mentes de las personas es a través de las emociones. Muchas personas que tienen mucho carisma conectan con los sentimientos de las personas y hacen que éstas hagan cosas que son inimaginables. Tenemos casos en la historia reciente, como el caso del señor Jim Jones, que para recibir a la persona, a Jesús, le dio un veneno y se envenenaron muchas personas de su secta. Igualmente lo que pasó en Waco, Texas, donde el señor llamado, o el que se puso el nombre él mismo, de David Koresh, tomó esposas de hombres, tenía 15 esposas que ya estaban casadas, pero ya eran sus mujeres. Armó a los hombres con armas para la batalla del Armagedón, y ya sabemos lo que pasó en Waco, Texas. Y de manera reciente, en Kenia, un señor llamado Paul Tenge Mackenzie, de la Iglesia Internacional Good News, hizo
que a través de un ayuno más de 403 personas murieran. El ayuno era para recibir al Señor. Murieron 403 personas. ¿Por qué? Eso sucede cuando nosotros entregamos nuestras emociones a un ser humano que es carismático, que tiene muchas frases que se oyen bonitas. Sus cultos vienen siendo como no tan bíblicos, sino más psicológicos que bíblicos. Usan mucho el lenguaje con una forma de programación neurolingüística. Y en pocas palabras, cuando viene a ver, usted está convencido de que tiene que hacer una cosa extraña. Lo que él dice está bien, no analizo lo que está diciendo, no veo si está en la Biblia, tampoco importa. Lo importante es complacer al líder, porque el líder sabe lo que debemos hacer, porque él es bueno, porque lo que él dice se oye bien bonito, y es verdad, hay que tener más fe. De hecho, cuando tocan las emociones y usted no actúa de acuerdo al que está hablando, que le está diciendo cosas, échalo aquí, haz lo que tiene que hacer, tiene que mover, brinca para arriba, baja para abajo, y cosas como esas. Cuando usted no lo ejecuta, que usted como que despierta ese trance, es que a usted le falta la fe. Entonces ahí usted es falta de fe y hacen lo posible por erradicarlo, porque a usted le falta la fe. Muy lamentable. Por último, otra metodología que se utiliza mucho es sembrar la ignorancia. Si tu conocimiento, si tu estudio de la palabra de Dios solamente se basa en leer un folleto, que se lee la lección diaria en 5 minutos, hay diferentes tipos de folletos. Yo sé que cada iglesia, cada denominación tiene un folleto. Muchas no lo tienen, pero hay una gran cantidad de iglesias, de denominaciones religiosas que tienen sus folletos. Si el estudio tuyo y mío se basa solamente en leer un folleto, creo que no cumplimos el cometido. Tenemos que estudiar la palabra de Dios de una manera ardua. De hecho, el consejo que dio Pablo a Timoteo, que se encuentra en 1 de Timoteo capítulo 4, versículo 13, es: entre tanto que voy, ocúpate en leer, en exhortar, en enseñar. Es lo mismo que nos dice Jesús a nosotros hoy en día. Entre tanto que voy, ocúpate en leer, en exhortar y enseñar. ¿Qué podemos enseñar si somos personas con un conocimiento mediocre de la misma? En Mateo capítulo 22, versículo 29 dice: entonces Jesús les dijo: erráis ignorando las Escrituras y el poder de Dios. Cuando no conocemos las Escrituras y el poder de Dios, erramos. Hermanos queridos, es tiempo de despertar. Te aconsejo, como me lo he hecho a mí mismo, que la palabra de Dios sea nuestra lumbrera en este momento, que nos permita despertar del sueño en que estamos sumidos, y que seamos luz en este mundo de tinieblas, y que sin importar en qué denominación tú estés, permitas que sea la palabra de Dios que reine en tu vida. Dios te bendiga. Nos veremos pronto. Bye bye.